Bien, otro tema que les va a interesar, sobre todo a mucha gente que vive en la frontera, pues como ustedes están enterados, el presidente Trump, ¿no?, a través de un decreto, no sé cómo le llaman allá. Orden ejecutiva. Una orden ejecutiva que no deja de ser un decreto. Ejecutivo, tomó una decisión para que todos aquellos que ilegalmente tuvieron un hijo en los Estados Unidos, su permanencia ilegal en los Estados Unidos, y tuvieron un hijo, ese hijo pierda, y se le dio la nacionalidad, ese hijo pierde nacionalidad. Entonces Alfredo se ha preparado para ese tema. Hay dos formas en el mundo de adquirir, desde los romanos. Bueno, los romanos era un poco más complicado la ciudadanía, pero es el jus sanguini, es decir, yo pertenezco a la gen Julia, yo me llamo Julio, por lo tanto yo soy ciudadano romano, pues yo soy Amador Rodríguez Lozano, mis dos padres son mexicanos, yo nací en territorio mexicano, mis padres son de ascendencia mexicana, por lo tanto por la sangre, ese es el jus sanguini, el jus sangre, soy mexicano, esa es mi nacionalidad. Pero también puede ser el otro tema, que muchos que no son mexicanos, que llegaron aquí legal o ilegalmente, pues aquí dieron a luz, por ejemplo el caso de los haitianos, ¿verdad?, ¿no?, independientemente de la forma en que llegaron, pues ya hay muchos, aquí se casaron, aquí ya tuvieron hijos, esos son ciudadanos mexicanos, ¿no?, porque nacieron en territorio mexicano. E incluso quiero decirles que hay veces que cuando uno va en un barco holandés o japonés o británico, y uno nace en ese barco, de entrada tiene la nacionalidad del barco, aparte de la nacionalidad de sus padres, pero entonces tiene doble nacionalidad. Y ese tema se puso a estudiarlo Alfredo Estrada, y bueno, pues estoy seguro que les va a interesar a muchos. A ver, Alfredo, ¿cómo? Bueno, se trata de como decías, un decreto, una orden ejecutiva que el primer día como presidente firmó, entre otras, no fue la única, firmó el presidente Trump en su segundo periodo, y que efectivamente lo que hace es interpretar la enmienda número 14, que para efectos, digamos, de nuestro sistema jurídico es un artículo de la Constitución de Estados Unidos. Que habla. Una reforma constitucional. Sí, una reforma constitucional que ya le llaman reforma, pero enmienda. Pues, no termina, enmienda, no termina siendo pues, parte de la Constitución, y que establece que son ciudadanos de los Estados Unidos aquellos que nazcan en territorio americano, ¿no? Ahora, y que dice que es el sistema que se sigue en la mayoría de los países de América, que es el derecho de suelo, la forma de adquirir la nacionalidad tan solo por nacer en un lugar, ¿no? Tú lo comentabas en el caso de cuando vienen personas a México de otra nacionalidad, legal o ilegalmente, y terminan teniendo un hijo aquí, eso es irrelevante. Ese niño que nació aquí, por haber nacido en suelo mexicano, es mexicano. También lo podemos ver a la inversa. En mi caso, por ejemplo, por cuestiones de estudios, mi hijo no nació en México y es mexicano, porque yo soy mexicano. Ese es el otro sistema, es el derecho de sangre que decías tú. Bueno, hay que comentar como contexto que los países europeos, la mayoría tienen un sistema, siguen el sistema de derecho de sangre, es decir, para poder ser ciudadano alemán o francés, no es suficiente que nazcas allá. Tienes que tener ancestros, una o dos generaciones que eran franceses o que eran alemanes, para poder adquirir la nacionalidad al momento de que naces, ¿no? En América, por la migración, por los procesos migratorios, es decir, por el hecho de que estas tierras fueron pobladas por europeos, pues seguimos el derecho de suelo, pero también el derecho de sangre, los dos sistemas, ¿no? Hay algunos países que solo siguen el derecho de suelo, ¿no? Es el caso de, si no mal recuerdo, de Turquía, y luego eso ha generado algunos problemas con otros países, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ese es el contexto. El contexto también es de que el tema de la migración es un tema que políticamente, actualmente, en buena parte del mundo,
está dándole mucha fuerza a los partidos conservadores, porque sí hay un malestar en la gente que dice, a ver, pero ¿por qué se está llenando aquí de gente que no es como nosotros, como mis padres, como mis abuelos? En fin, es un tema ahí muy complicado, pero si quieres vamos a una pausa para... Vamos a una pausa y regresamos con Alfredo Estrada en esta importantísima comunicación que nos está dando, porque tiene prácticos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bien, seguimos con el tema, Alfredo, de la doble nacionalidad y las intenciones que tiene el presidente Trump de abolir la nacionalidad para aquellos que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos y tuvieron o procrearon hijos en suelo norteamericano. Sí, efectivamente, lo que pretende esta acción ejecutiva le dio una instrucción a las agencias del Poder Ejecutivo, al Departamento de Estado básicamente, para que no se otorgara la nacionalidad, porque el Departamento de Estado es el que emite los pasaportes, ¿no? Que no se otorgara la nacionalidad a los hijos de personas cuyos padres hubiesen estado en forma ilegal, que no hubieran tenido un estatus migratorio, o aquellos que aún teniendo estatus migratorio fuera un estatus temporal, ¿no? Que eso deja fuera también a mucha gente, incluyendo por supuesto a los que tienen visa de turista o de aquí, por ejemplo, las visas de la gente que vivimos en la frontera. Y sabemos que en Tijuana, bueno, toda la frontera, ¿no? Mucha gente va y termina teniendo a sus bebés allá y con ese simple hecho ahorran para que nazcan en... Sí, o adquieren, hay muchas formas que se hacen. En fin, no le voy a decir a los habitantes de Tijuana cómo se puede hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que esa fue la instrucción que dio el presidente y en principio... hubo una reacción, obviamente fue un poco medio escandalosa el hecho de que un decreto de ese tipo, una acción ejecutiva de ese tipo, se hubiese puesto en marcha el primer día del presidente Trump en este segundo periodo como presidente, pero también como contexto hay que decir, esa fue parte de su campaña, ¿no? Claro. El presidente Trump la verdad es que le ha ayudado muchísimo, como decíamos, como a varios candidatos en Europa de la derecha, el hacer campaña prometiendo que se va a reducir la presencia de extranjeros en el país. Y el caso del presidente Trump sabemos que fue todo un abanico de medidas que han pasado incluso por todo lo que hemos visto por ahí. Pero bueno, también hubo quien dijo, no, tranquilos, la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos establece muy claramente que quien nazca en territorio americano es, por el simple hecho de haber nacido ahí, es americano, ¿no? A mí se me hace muy confusa. Sí, es que ya cuando esa enmienda, ¿no? Esa enmienda, que por cierto, hay que decirle a la gente, esa enmienda la hicieron porque los norteamericanos no es aquí como los mexicanos, que en un solo día se aprueba la reforma constitucional en México y a las 2 horas ya todos los estados de la República ya la aprobaron. o que reforman la Constitución para prohibir los vapeadores, que es una de las cosas exceso, ¿no? que me indigna, pero bueno, es la realidad mexicana. Y es lo que sucede cuando hay un partido hegemónico o un grupo hegemónico que tiene el control del Congreso, pero ese es otro tema. En el caso de Estados Unidos hay una guerra civil, ¿no? Hay la liberación de los esclavos, pero los esclavos no son ciudadanos. Entonces se promueve una reforma a la Constitución para quien haya nacido en los Estados Unidos, independientemente de su estatus, adquiera la nacionalidad norteamericana. Y luego dice una frase confusa, dice que esté sujeta a su jurisdicción. Se entiende la jurisdicción de los Estados Unidos, ¿no? Y ese es en donde se está concentrando. Pero es un error porque yo como mexicano que cruzo, casi no cruzo, pero... Sí, con tal de... Tan pronto está uno en el territorio de edad, ya está sujeto a la jurisdicción, en estrictos jurídicos. Aunque seas ruso, alemán, mexicano, sí, porque cualquier autoridad de los Estados Unidos puede ejercer su derecho de autoridad frente a uno. La jurisdicción sin importar. Pero eso sí dice
desde mi punto de vista, equivocadamente, ¿no? Sí, bueno, lo que establece esta acción ejecutiva, y hay que poner para empezar la atención en el hecho de que no se trata de una reforma legal, que hay una ley federal que regula o que, digamos, reglamenta esa 14ª enmienda. Pero lo que está haciendo esta acción ejecutiva es interpretar qué quiso decir esa enmienda 14ª con estar bajo la jurisdicción. Y dicen ellos, bajo la jurisdicción es estar bajo el dominio jurídico y político permanente del gobierno de los Estados Unidos. Y dicen ellos, los papás de esos muchachos o los turistas, los que vienen en términos de estatus migratorios temporal, no están bajo el dominio político y jurídico. Equivocados. Claro, esa es la interpretación que ellos quieren hacer para claro, limitarlo, ¿no? Pero no, pues. Entonces, y evidentemente que sí, quienes dijeron, es muy difícil que la Corte pueda establecer que es constitucional esa acción. Pero a ver, lo primero que hay que poner cuidado es ¿por qué ese asunto está en la Suprema Corte de Justicia? A diferencia de países como México y de la mayoría del mundo, la Suprema Corte de Estados Unidos ejerce una jurisdicción, digamos, privilegiada en el sentido de que escoge cuáles casos va a resolver. Entonces, resuelve, si no mal recuerdo, más o menos unos 3,000, entre 3,000 y 4,000 casos al año, de 50,000 que se le presentan. En la Corte escogen los que considera la Suprema Corte que son casos muy relevantes para el resto del país. Y este asunto fue impugnado ante las Cortes Federales, ante los juzgados de distrito, y rápido la Corte lo atrajo. Entonces, eso es lo primero que no hay que perder de vista. ¿Por qué? Porque al ejercer, dijéramos, su facultad de atracción, al estar ya ese asunto en la Corte, ya le dio una exposición mundial, no solamente nacional. Todo el mundo está pendiente de eso. Por eso el presidente Trump quiso ir personalmente, cosa que nunca había pasado, a la audiencia donde se expusieron los alegatos a las partes. Es muy común allá. A mí me tocó ir como estudiante, que está abierto al público. Y la gente va y escuchas, están los ministros, los 9 y los abogados, en cada caso les exponen las dos partes sus argumentos y los ministros les hacen preguntas, ya traen ahí los ministros sus acordeones, su gente que les ha preparado, y les hacen preguntas específicas, y luego ya termina la sesión de alegatos y eventualmente, pasado un par de meses, 3 meses, se resuelve. El presidente Trump quiso ir, nunca había ido un presidente a una sesión de alegatos, y creo que no tuvo el impacto que le hubiera esperado, porque a empezar no se permiten tomas de cámara adentro de la Suprema Corte, pero bueno, él quiso ir. Lo que sí es que al estar dentro de la Suprema Corte este asunto para resolverse, pues es un asunto que ya tiene cobertura mundial. Y esa es la otra parte. Desde el punto de vista jurídico, sí hay más argumentos para que se declare inconstitucional. Incluso los ministros fueron muy escépticos, bueno, acá le llamamos ministros, ¿no? Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ya se llaman justicias, por cierto, justices, fueron muy escépticos al hacerle preguntas a los abogados del gobierno que prepararon esta acción ejecutiva. Es decir, fueron como, la palabra no sería agresivos, pero sí muy escépticos en escuchar los argumentos que estaban dando. Entonces uno puede pensar, bueno, se va a declarar inconstitucional. Sí, pero lo que yo digo es que las dos bandas de esta jugada es que ha puesto en la opinión pública de Estados Unidos este tema de cómo es que en Estados Unidos se le otorga la nacionalidad aún a esos grupos de personas, ¿no? Y yo pienso, sin temor a equivocarme, que no van a pasar más de unos 10, 15 años para que no termine reformándose la Constitución de Estados Unidos y se elimine o se reduzca esa posibilidad de que a las personas, hijos de extranjeros, legales o ilegales, que nazcan en Estados Unidos, se le va a negar la nacionalidad, como ocurre en Europa. Entonces, un poquito la idea es que no perdamos de vista que probablemente, y esto no está todavía garantizado, jurídicamente sí se declara inconstitucional, pero políticamente ya está ese tema en la opinión pública, y ese tema siempre le va a beneficiar a los partidos conservadores, porque además es natural, ¿no?, que la gente, una buena parte de la población de Estados Unidos diga, bueno, ¿por qué nos estamos llenando de gente aquí que no es como nosotros? No, en fin, son temas más bien escabrosos. Vamos a ir a una pausa, ¿no, Alfredo? Y regresamos y te voy a hacer mis conclusiones mis comentarios. Yo
participo de muchas de las cosas que dices, pero también tengo mis matices que quisiera reflexionar ante el público. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Les decía que este tema del Alfredo es bien interesante, el Alfredo, ¿no? Me vi bien tijuanense, del doctor Estrada, es un tema muy importante porque hay mucha gente, Alfredo, aquí en la frontera, yo me imagino que en todas las fronteras con México, Estados Unidos, pues que tienen un temor de que les vayan a quitar la nacionalidad a los que ya la tienen. Tienes razón en un punto. ¿Por qué llegó a la Corte? Yo digo que llegó a la Corte porque es un tema de trascendencia nacional, es un conflicto de poderes. No debió el presidente porque eso lo está haciendo el presidente de Trump como mañoso, ¿verdad? Está haciendo cosas que le corresponden al Congreso, pero él a través de una interpretación muy amplísima, como dice mi hija cuando me pide algo, pues papá, en una de esas es chicle y pega, ¿no? Entonces, sí, claro, en parte es eso, Aquí también, pues vamos a ver qué pasa. Y tengo entendido que en el fondo el origen del caso de que llegó a la Corte es una hondureña, ¿no? Que esta organización de defensa de los derechos humanos, una asociación de abogados norteamericana que se dedica a eso, llevó el caso hacia la Corte. Trump, dentro de su megalomanía, dentro de su creencia de que es muy poderoso, pues como él puso a varios de los ministros actuales, pues pensó, me van a hacer caso. Y como dices muy bien, no ha habido un antecedente de que un presidente haya ido a la Corte. Roosevelt tuvo muchos problemas con la Corte y no se atrevió a ir a la Corte, porque tiene luego una lectura que puede ser dañina para la figura del presidente. Va el presidente, como dice Alfredo, no dejan entrar cámaras, no lo nota, solamente lo comentan en la televisión, en la radio, en los periódicos, pero no sale ninguna imagen. Y luego en el caso de Trump, como es muy descuidado y es muy dado a ofender a la gente por sus actitudes arrogantes, se salió antes de tiempo. Antes de que hablaran incluso los abogados del gobierno. Sí, salió. Estuvo un rato y luego se salió antes de... Y eso no cayó muy bien. Pero, a ver, es que como todos los decía Jorge Carpizo, que por cierto cumplió 10 años de su fallecimiento, decía que todas las reformas constitucionales son para resolver problemas actuales de la nación. En aquel tiempo, pues era un problema muy serio porque tenías millones de personas de raza negra que habían sido esclavos y que no eran ciudadanos. Entonces la reforma es para que toda esa gente adquiera la ciudadanía. Independientemente que comentábamos también antes de entrar al programa, Estados Unidos, cuando empieza con las 13 colonias, están allá refugiados en el Atlántico, en un pedacito. Pero luego cuando comete Napoleón III el máximo error de su vida, de venderles la Luisiana, las Luisianas, que es como una cuarta parte del territorio de los no Estados solamente Unidos. Es una cuarta parte del territorio, los norteamericanos estaban limitados por las rocallosas, ¿no? Por las rocallosas. Entonces ya brincan ese enorme territorio de Luisiana y luego se roban el territorio mexicano. La Florida a España. Y entonces dicen, bueno, y estos naquitos mexicanos que me sirven con ese antiguo Trump que era Santana, ¿no? Que además, hay que decirlo, en aquel entonces, que creo que para allá vas, todo ese territorio mexicano estaba virtualmente despoblado, ¿no? Estaba despoblado, sí. Había muchos ataques de los nativos, de los antiguos chichimecas que ahora se llamaban
apaches, ¿no? Exactamente. Y luego México comete un error terrible, lo quiere poblar, porque como no son tontos, saben que ese territorio no puede estar mucho tiempo Despoblado. sin poblar, pero deciden aceptar colonos de origen europeo. Y entonces, fundamentalmente en Texas, pues los hermanos Austin, famosos, ¿no? Sí, llegan los que llegan de Alemania, sobre todo, los pobladores del norte de Europa, pues. Eran europeos. Protestantes, ¿no? Del norte Y de Europa, entonces, protestantes. bueno, pues coinciden más con los intereses Se parecen más a los pobladores de los las Estados colonias Unidos, ¿no? que los mexicanos. Y así viene, pues, lo que ya todo el mundo conocemos y que nunca se nos ha olvidado y nunca se nos olvidará, que es que nos roban este enorme espacio de territorio. Y fíjense, hay un tratado, no sé si lo han leído, pero lo he comentado aquí, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde le da el derecho de nacionalidad, ¿no?, a los que se quedan en territorio ya norteamericano. Entonces, es el primer caso de la aplicación. Ustedes nacieron aquí, Sí, claro. ¿no?, aunque sus orígenes son mexicanos, pero les doy la nacionalidad. Y así es como muchos se adquieren nacionalidad, claro, en un tema de discriminación. Pero tú tienes que tener un atractivo, Alfredo, para poder poblar esas, ¿no? Entonces tú no puedes tener una política restrictiva de nacionalidades. Tienes que decir, vengan al territorio, sí, claro. Aquí los sueños se hacen realidad, el más pobre puede volverse millonario, el más tonto puede ser presidente de la República. En fin, todo eso lo usan como un... Sí, y se viene la mitad de Europa, ¿no? Se viene la mitad de Europa y Trump viene a ser presidente. Además, sí, o sea, para además rápido, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor, no sé, yo no me he metido a esto. En los Estados Unidos se piensa que es el momento de cambiar la Yo política. creo que la idea está fortaleciéndose, ¿no? Que es el momento de cambiar la política. Sobre todo hay un investigador que se llama Samuel Huntington, ¿no? Sí, claro. Que escribió un libro hace como 10 años donde decía, es que dos civilizaciones nos amenazan, la árabe y la mexicana. Sí, claro. Los mexicanos están creciendo a un ritmo de 3.54% en Estados Unidos, los norteamericanos no llegamos ni a 2%. Eso significa que muy pronto va a haber una mayoría mexicana en los estados que eran los del robo, ¿no? California, Arizona, Nuevo México, Texas, ¿no? Pero ahora vemos que los estudios nos dicen que ya están allá en Minnesota, que ya están en realmente todo el país. Entonces, bueno, pues eso plantea un problema para los norteamericanos. Tú dijiste muy bien que Bush, no, ya quisiera que Trump fuera como Bush, que Trump pues tome este tema como bandera y casi siempre, o las 2 veces que fue candidato, México fue el punching bag, ¿no? Sí, claro. Todos nos echaban la culpa a nosotros, ¿no? Bueno, acuérdate que llegaron a decir unas mentiras, porque este muchacho Vance, que es el vicepresidente, es un tonto, ¿no? Es un tonto carismático, ¿no? Dijo que había lugares donde se comían a los perros los migrantes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro, sí. Sí, el tema migrante se convirtió... era para asustar a los americanos. Como diciendo, son salvajes. Son los salvajes, se comen a los perros que andan por allí, entonces no los queremos en el país. Entonces han generado esa política. Yo no sé, porque no me dedico a ese tema, te lo dejo como pregunta, si porcentualmente la fuerza norteamericana es suficiente
para sus necesidades económicas o tienen que traer más gente. No, ellos mismos dicen, el gobierno de los Estados Unidos dice también eso, o sea, dice, sí es evidente que nuestra economía frecuentemente necesita de más mano de obra que no tenemos aquí, pero todo eso debe ser a través de la migración legal, ¿no? Es un poquito la cara amable que quieren presentar a todas estas medidas, porque luego hay otra parte de estas medidas que esa es muy venenosa, que esperemos que no se concrete, y es una nueva ley que entró al Congreso y entiendo que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, falta el Senado, por virtud de la cual por primera vez en Estados Unidos para poder votar tienes que probar tu nacionalidad, ¿no? Y con un pasaporte. Entonces, si esa acción ejecutiva prosperara, es decir, que la Suprema Corte dijera, no, pues sí es constitucional, muchísimos norteamericanos que tienen ahorita su acta de nacimiento y son norteamericanos de nacimiento por haber nacido en suelo americano, no les iban a expedir su pasaporte, porque iban a decir, a ver, tienes que probar también, no solamente que tú naciste aquí, sino que tus papás nacieron aquí. Entonces, para efectos prácticos es una medida como pinza que lo que quiere también es reducir la cantidad de votantes que eventualmente votan por los demócratas para así, digamos, hacer una votación artificial en favor de los republicanos. Lo que pasa es que en Estados Unidos realmente nadie... Pues sí, si se vamos así. Nadie tenía pasaporte. Más que los nativos. Nadie tendría pasaporte más que los nativos norteamericanos, ¿no? No, ni los nativos. Entrabas a México y salías a México y ¿qué decías en la American born, American citizen, American born, American citizen. Sí. Where you were born? Mercy Hospital. Mercy Hospital. Okay, sí. ¿no? Go ahead. Sí. O sea, yo muchos amigos míos, amigos míos toda mi generación me tocó de la eso prepa, pasaban a los Estados Unidos sin pasaporte. Sí. ¿No? Y a veces ni habían nacido allá. No, la mayoría pues hablaban bien inglés, pero sí. ¿no? Entonces, sí, no había y cuando entraban, la medida del pasaporte tiene como de unos 5 años o 6 años, no sé cuántos, porque no sé. Sí, pero eso nada más para los que viven aquí, Amado, en la frontera. No, me refiero a los americanos. Sí, ya sé, pero habría que ver qué porcentaje de la población de Estados Unidos tiene pasaporte. La mayoría yo creo que no tiene. Es lo que estoy diciendo, que la mayoría no tiene porque pasaporte. Antes no era necesario. Claro, ahora de repente hace unos 10 años, 8 años, impusieron la regla de que todo el mundo tenía que ser... Esa era tu identificación oficial. Entonces ahora tienes que tener pasaporte. Y tienes razón, pues si no sacan pasaporte, pues no. Pero miren, Alfredo y yo nos conocemos ya hace mucho tiempo, y en 1991, cuando yo fui diputado federal por primera vez, pues yo era de la frontera y se llevaron a cabo muchos incidentes aquí en la frontera de asesinatos a migrantes por la migra, por la policía, ¿no? Y bueno, pues no había una respuesta muy efectiva del gobierno mexicano. Entonces yo propuse a la Cámara que viniéramos un grupo de diputados federales de todos los partidos a hacer un recorrido por California para ver las condiciones en las que se encontraban los mexicanos acá. Fue muy difícil. En principio se opuso relaciones exteriores, no quería problemas políticos. No querían problemas políticos y bueno, me tuve que fajar, ¿no? Ese viaje tendrías que escribirlo porque fue... Me tuve que fajar y casi pelearme y bueno, después dije, bueno, está bien. Van a ir, pero van a ir acompañados del director de Protección Ocular, ¿no? Consular. Protección consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. Y ahí nos hicimos de dos buenos amigos. Ibarrola. Lalo Ibarrola, que ha sido embajador, ya se jubiló, ahora es embajador emérito. Y este joven que en ese tiempo... Carlos Kessner, que iba con él, que era de mi edad, un poquito mayor, y ahorita ya es embajador de carrera. ¿No? De carrera. Entonces, desde entonces son nuestros amigos. Bueno, ¿por qué saco este viaje? Íbamos todos los partidos, ¿verdad? Todavía no se permitía la doble nacionalidad. No, todavía no se permitía la doble nacionalidad. Y entonces fuimos a centros de trabajo
Y bueno, pues en algunos casos, como en Encinitas, que está aquí cerquita, yo no sabía cómo estaba. En Encinitas vivían en unas condiciones deplorables. Sí, en los campos unas cuevas ahí, los mexicanos ahí vivían, al lado de donde pescaban. Y luego, pues algunos empresarios nos decían, no, es que si no llegan mañana, no levanto la cosecha. No voy a levantar la cosecha y voy a perder. Y luego otros nos dijeron, miren, porque fuimos a ver los de la migra también. Sí, ¿no? Autoridades, al FBI, a la policía, a la patrulla fronteriza. Al comisionado de la policía de Los Ángeles. También al alcalde de Los Ángeles. Aquel famoso. Un hombre a mí me impresionó por lo excelente político que era. Bradley se llama. Ahora la terminal internacional del aeropuerto de Los Ángeles lleva su nombre. Porque fue como 5 veces alcalde. ¿no? Sí. Bueno, el caso es que alguien nos dijo, mire, la migra sabe dónde estamos, ¿no? Y nos deja trabajar. Y sabe también cuándo se termina la cosecha, ¿no? Y cuando hay temporada de cosecha, medio se hacen la vista tontos, gorda. No ven cuando están pasando, ¿no? Y cuando hay cosecha, cuando termina la cosecha, en esos bienes me dice, oye, ¿cuándo termina la cosecha? Pasado mañana. Ah, bueno, vengo por ustedes el sábado. Y se los llevan. O sea, había una especie de arreglo. Sí, ¿no? Extraoficial, ¿no? Y así nos dimos cuenta, pues que yo nunca he tenido una sesión como político más dura que la que tuve en Fresno. Con las comunidades de mexicanos, ¿no? Estaban tan molestos, estaban tan agresivos, sentía que las autoridades mexicanas los habían abandonado. Y bueno, pues teníamos como 500 gentes, ¿no? Sí, y ese fue probablemente el origen de lo que terminó siendo la doble nacionalidad. Claro, ¿no? Entonces regresamos y yo hice un informe que por ahí está escrito, lo publiqué, y lo leí en la Cámara de Diputados. Y una de nuestras conclusiones fue: necesitamos dotar a las comunidades norteamericanas de un apoyo para que ellos mismos se defiendan. Y entonces hay que cambiar el concepto de la doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque antes, si tú eras americano, perdías el derecho. Si eras mexicano y adquirías otra nacionalidad, perdías la mexicana. Y entonces hicimos esa reforma que tuve el honor de yo hacer el dictamen, de subirme a la tribuna y aprobar ese dictamen de la doble nacionalidad. Para muchos que luego me dicen, ¿y usted qué ha hecho? No, eso sí le cambió la vida a mucha gente al otro lado, o a la comunidad en general. Y costó, fue como que poco a poco, porque no lo agarraron así de golpe. Y todo el mundo, todos los partidos estuvimos. Es cierto, yo nunca vi que nadie iban los de izquierda, iba el PAN, nunca ninguna reunión de esas que hubo en California con autoridades mexicanas, nunca hubo una discrepancia. Nada. Todos los diputados se dieron cuenta cuál era el problema. Al contrario, en Fresno, cuando me pusieron en un aprieto todas las preguntas, las quejas, ¿no? Nuestro amigo representante del PRD, que era por cierto de Chiapas, salió a mi defensa, ¿no? Y calmó y tranquilizó a esa comunidad. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que son necesarios los trabajadores extranjeros aquí y en otras partes, nada más que hay que regularlos. En Turquía, más bien en Alemania, tienen problema con los turcos. Sí, claro, claro. Sí, ahí tuvieron un problema muy serio. Con los árabes, porque no caminas por cualquier lugar. En toda Europa tiene problemas con los árabes del norte de Europa, del norte de África, ¿no? Pero sobre todo en Alemania, porque hay un grupo nazista y ese nazista ha quemado edificios, etcétera. En otras partes, como en París es mucho más, en Francia es mucho más común en ciertas zonas, ¿no? Donde ves. Que no quiere decir que no haya tensiones, pero pero sí. Amigos, bueno, fíjense que quería yo comentar con ustedes el tema de los incel, porque mucha gente me pidió que hiciéramos con ese tema, pero Alfredo trajo este tema tan interesante que sobre todo lo que quisimos comentarlo para que ustedes sepan, los que nos oyen, que no tienen por qué preocuparse con el tema de la propuesta de
de acción ejecutiva de Trump, porque además no habla de retroactividad, sino ahí dice a partir de, creo que es abril del 25. Originalmente era un mes después de que se firmó. Así es, entonces no afectará, pero bueno, con estos funcionarios norteamericanos del ¿cómo se llama? El ICE, que a veces son unas fichitas, pues bueno, va a ser muy difícil, pero tengan ustedes la seguridad de que quienes son nacionales norteamericanos, después de haber nacido allá y haberlo adquirido, existen elementos para defenderlo. Gracias por su atención. Nos vemos la semana que entra y ahora sí vamos a tocar los incel, porque he encontrado cosas tan terribles de los incel y estoy preparando una iniciativa de ley que la voy a mandar a la Cámara para, pues cuando menos sepan, sé que seguramente no la van a aprobar porque solamente aprueban lo que les manda la presidenta, pero ya está hecha la iniciativa. Gracias por su atención, nos vemos la semana que entra. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.